Si estás hasta los huevos del actual sistema político, por decir algo, tal vez esta presentación te parezca cuando menos agradable. Atención a lo que me he encontrado para poder sortear las trampillas, por decir algo, que tiene la actual ley electoral. Pero vayamos primero con las trampillas. Si las reglas del juego se representan en la ley electoral y esta está a favor de los propios partidos políticos, ¿nosotros qué es lo que somos? Súbditos. ¿Y cómo funciona todo esto? La actual ley electoral regula, entre otras cosas, los siguientes tipos de voto. El voto nulo, que no es válido y no incide en los resultados. El voto blanco, que sí es válido y sí incide en los resultados. Y la abstención, o sea, no votar, y que tampoco incide en los resultados. Ninguna de estas opciones apoya a partido alguno que se haya presentado a las elecciones, pero como protesta su repercusión no es eficaz. Dependiendo de las elecciones, nos quedamos en casa y no vamos a votar entre un 35 y un 55% del censo electoral, y así no se puede obtener representación alguna. Y como a nuestros gobernantes les sabe a poco, nos la preparan también a los que sí vamos a votar. Cuidadín con la primera trampilla. Umbral mínimo de voto. El umbral mínimo de votos son los votos que todos los partidos tienen que alcanzar como mínimo para poder entrar en el reparto de las preciadas sillas. En las elecciones generales es el 3%, en las municipales el 5% y en las europeas no hay umbral. A esta pequeña, digamos, licencia hay que sumarle una nueva mofa, el voto en blanco. Si eres de los que crees que tu voto en blanco les escuece, te la han colado, tío. Digamos que somos 120 para votar. 100 votamos a partidos políticos y 20 votamos en blanco. Si aplicamos un umbral mínimo del 5%, por ejemplo, de unas elecciones municipales, a los 100 votos de los partidos, obtenemos que ese umbral es 5 votos. Con lo cual, todas estas candidaturas podrían obtener escaño de acuerdo a la distribución de la ley de Hont. Pero, ¡jaja! Nuestra ley electoral aplica ese umbral mínimo a esos 100 votos a los partidos más los 20 votos en blanco, con lo cual lo único que hace el voto en blanco es aumentar el número de votos que una formación necesita para pasar la criba y entrar en el reparto de los escaños. Siendo el caso así, solo 3 de estas formaciones podrían tener la posibilidad de sentarse en el Parlamento. Así, el voto en blanco ayuda a que los partidos pequeños se queden haciendo cola fuera del Parlamento. Veamos un caso práctico. Las Palmas de Gran Canaria, elecciones municipales del 2011, umbral mínimo 5%. Con el voto en blanco sumado para hallar el cálculo del umbral mínimo, la última de estas coaliciones, con un 4,85%, se quedó fuera del reparto de escaños. Pero sin contar con el voto en blanco para hallar el umbral mínimo, esa misma formación habría conseguido su pase directo a la final tras haber traspasado la barrera del 5%. Conclusión, te la has liado. Hay que leer la letra pequeña. Sí, el voto en blanco aumenta el número de votos marcado por el umbral mínimo y dificulta la entrada al ruedo parlamentario de los partidos minoritarios. Pero es que además, el voto en blanco no es tratado en las mismas condiciones a la hora de repartir los escaños. Vamos, que no es tratado. Y ahora vamos a soñar un poco. ¿Qué ocurriría si la ley electoral asignase una representación en forma de escaños vacíos a esos votos en blanco que por otra parte son igual de válidos que el resto de votos a partidos políticos? Simulemos unos posibles resultados electorales basándonos en los sondeos de Demoscopia de marzo del 2014 para estas próximas elecciones europeas. Con la ley electoral tal como está, al voto en blanco, que se estima en un 4,2%, tararí que te vi, no le dan ni un escaño vacío. Pero si la ley electoral adjudicase esos escaños vacíos al voto en blanco, este sacaría en las próximas elecciones europeas 2 escaños. ¡Sí! Sustraídos estos escaños de las formaciones mayoritarias, sin perjudicar a los partidos minoritarios. Mola, ¿eh? Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Y cómo podemos hacer que esto suceda? ¿Reformando la ley electoral mediante una iniciativa legislativa popular? No, la ley electoral es una ley orgánica, así que una iniciativa legislativa popular no le tose ni de cerca. ¿Votando en blanco, nulo o absteniéndonos? No, ya hemos visto que no. La ley electoral que tenemos no otorga representación alguna a este tipo de participación democrática. Así que, como protesta, se queda en un pequeño suspirito ahí a las puertas del Parlamento con los partidos minoritarios. No es efectivo. ¿Pero cómo lo hacemos entonces? Hay que apuntarse a la partida. Entrar en el juego. Pues mira por dónde. La opción de dejar los escaños vacíos con tu voto ya existe. Se llama escaños en blanco. Consiste en una agrupación de ciudadanos que se presenta a las elecciones con un único punto en el programa,
dejar el escaño vacío renunciando a todo tipo de sueldos y subvenciones. Trabajo de voluntariado en política, renunciando a cualquier tipo de cuota de poder dentro del Parlamento. ¡Ay! ¿Pero esto cómo se come?, piensan nuestros gobernantes. Resumiendo, ejemplo. Con un 80% de abstención, el Parlamento está compuesto en su totalidad por partidos políticos. Con un 80% de voto nulo, la composición del Parlamento es exactamente igual. Un 80% de voto en blanco afectaría ligeramente a la distribución de los asientos, pero el Parlamento seguiría ocupado en su totalidad por partidos políticos. En cambio, con un 25% de votos para escaños en blanco, una buena parte de la Cámara quedaría vacía. Dejando patente de esta manera que también una buena parte de los ciudadanos no nos sentemos representados por ninguna formación política, por lo menos por ninguna de las actuales. Un dato, sin coñas, en las elecciones municipales del 2011, Escaños en Blanco dejó, por expreso deseo de la ciudadanía, 3 concejalías vacías en Cataluña. Esto fue posible gracias a que los ciudadanos de esos municipios decidieron depositar la papeleta de escaños en blanco dentro de la urna. ¿Y para qué sirve esto? Para presionar a la clase política desde la ciudadanía, para que desarrollen su actividad con ética y responsabilidad, cosa que a día de hoy parece política ficción. Y para recordarles que la próxima silla vacía podría ser la suya. Para conseguir presionar a los grandes partidos políticos necesitamos unirnos la mayor cantidad posible de ciudadanos. Los grandes partidos se han apropiado del Parlamento y han hecho de él su fortaleza. En él es donde mejor se desenvuelven y en él son prácticamente intocables. Pongámosles de patitas en la calle para así poder empezar a crear un Parlamento que sí sea de la ciudadanía. Si quieres saber más, visita su página web, escanos.org.